Marcela Elena Fernández Domínguez, el consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, y el secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior, Isaías Trejo Sánchez, quienes participarán en este mismo orden exponiendo sus planteamientos sobre el tema. A continuación, abriremos un periodo para responder a las preguntas o comentarios que nos haga llegar el público que hoy amablemente nos acompaña, preguntas que nos pueden hacer llegar, pues las personas que están aquí en el foro nos pueden hacer llegar directamente a través del chat, y las personas que nos siguen a través de la transmisión en las redes sociales nos las pueden hacer llegar a través de la página en Facebook de la Escuela Judicial Electoral o a través de la página en Twitter a la dirección @tepjf_eje. Dicho esto, y agradeciendo la disponibilidad y generosidad de nuestros y de nuestra panelista para participar en este espacio, me permito presentar a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es máster internacional sobre justicia constitucional y derecho electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, cuenta con la realización de cursos en materia de derechos humanos y amparo. Ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es magistrada presidenta de Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que ejerce desde el año 2019. Dicho esto, le dejo el uso de la voz a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a la Escuela Judicial haberme invitado a disertar sobre la participación política y derecho de las personas privadas de la libertad. Esto es, el derecho de los presos a participar en la vida democrática de los estados. Es un gusto coincidir en este tercer conversatorio con el consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, y con mi amigo Isaías Trejo Sánchez, ambos distinguidos abogados con quienes tendré el placer de interactuar sobre este tema tan interesante y vigente en los sistemas electorales del mundo. He dividido mi participación en los siguientes apartados: el sufragio y su tránsito a la universalidad, sistemas que prohíben el voto de los presos, el sistema estadounidense como un caso sui generis, sistemas que permiten el voto de los presos, la instauración del voto de los presos por las Cortes Nacionales, el sistema electoral inglés, que se implementó el voto de los presos derivado de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para continuar brevemente con el caso de México y unas consideraciones finales. Por cuanto hace al sufragio y su tránsito a la universidad, inicio resaltando que históricamente el sufragio no nació universal, ha tenido límites al negarles a ciertos sectores el derecho a voto, siendo que, a virtud de su evolución, con el transcurrir del tiempo, ha permitido la participación política de una manera más incluyente. Así sucedió con el levantamiento de la restricción a los pobres, a personas de color, pueblos indígenas, a las mujeres y hasta ahora, en algunos países, a los presos. Para iniciar la disertación de mi exposición, debo precisar que los principios básicos de la democracia electoral derivan desde el derecho internacional, en cuyo ámbito se prevé el derecho de voto como principio fundamental. Debemos considerar que en el ámbito convencional, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. El artículo 2 prevé
que esto se aplica sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro índole, origen nacional o social, posición económica, de nacimiento de cualquier otra condición social. El impacto que tiene el derecho internacional en el ámbito local trasciende cuando forma parte del derecho interno de los países. Esto es, al integrarlo, influye en la legislación nacional y en el fundamento de las decisiones apoyadas en las disposiciones nacionales que garantizan la vigencia de los derechos humanos dentro de las cárceles. El voto de las personas privadas de libertad no ha tenido un desarrollo homogéneo de permisión en los distintos sistemas jurídicos, derivado de que no siempre se ha establecido tal reconocimiento por parte del Poder Legislativo, porque las políticas públicas en materia de derechos de votos de los presos transitan en un amplio abanico de alternativas, ya que cada estado determina si se concede o no el voto a las personas privadas de libertad. En ese desarrollo han realizado una labor muy importante los tribunales domésticos y los tribunales internacionales, cuyas decisiones no siempre tienden a reconocer ese derecho, ya que incluso lo llegan a prohibir. Derivado de ello, se pueden clasificar los sistemas electorales de los países que prohíben el ejercicio del voto y los que lo permiten, aún con ciertos requisitos y condiciones. Por cuanto hace a los países que prohíben el voto de los presos, tenemos que el sufragio universal de las democracias actuales, millones de presos han sido privados del sufragio en distintas latitudes. Entre los países que los prohíben tenemos Australia, en donde se prohíbe a los condenados por más de 5 años. En China, a los condenados a muerte. Nueva Zelanda, Armenia, Bulgaria, Estonia, Hungría y Rumania no se permite ejercer el derecho al voto a los sentenciados. Los países que prohíben votar a los presos por algún tiempo después de finalizado el encarcelamiento es Finlandia y algunos estados de Estados Unidos. Se debe diferenciar que aun y cuando la mayoría de las políticas de privación del voto se refieren y por ende del ejercicio del derecho al voto es consecuencia de un actuar propio y personalísimo en el que se ubica el propio ciudadano ante la presunta comisión de un delito que ha propiciado la instauración de un procedimiento que reúne las condiciones necesarias para que se le prive de la libertad. Esto es, se inscribe en un escenario en el que se impone esa limitación con motivo de la situación jurídica en la que el propio ciudadano se ha situado, la cual desde esa época óptica contraria a los ideales democráticos. En esa lógica, hace más de una década se estimaba que casi 4,5 millones de personas en 54 países se han visto privados del derecho al voto debido a su encarcelación. En relación con Estados Unidos, debemos mencionar que este es un caso sui generis, ya que la legislación de cada estado es la que determina si una persona con una condena por un delito tiene derecho o no a votar, tanto en las elecciones estatales como en las federales. Hasta hace una década se estimaba que cerca de 4 millones de estadounidenses estaban privados del derecho a votar y más de 1 millón de esas personas ya habían cumplido su condena. Los delitos de cuello blanco. La Suprema Corte de Justicia norteamericana en 1974, al resolver el caso Richardson contra Ramírez, confirmó el derecho de los estados a prohibir que los criminales votaran. Ello al determinar que los delincuentes convictos se les puede prohibir votar sin que se transgreda la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
En ese asunto, los demandantes, quienes habían sido condenados por delitos graves, ya habían concluido sus sentencias y entablaron una demanda colectiva contra el secretario del Estado de California y los funcionarios electores que los negaron ejercer su voto activo, al estimar que la disposición constitucional estatal y los estatutos que privaban permanentemente del derecho al voto a cualquier persona condenada por delito grave a la Constitución. Frente a ello, la Corte argumentó que un Estado no tiene que probar que sus leyes de privación de derechos por delitos graves sirven a un interés estatal imperioso. Para arribar a esta conclusión, el tribunal se basó en que la sección 2 de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite reducir la representación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a cualquier estado que niegue el derecho a voto a sus votantes, cuya 168, cuando más de la mitad de los estados de Estados Unidos permitieron negar este derecho a voto a personas condenadas por delitos graves. La Corte señaló que esta sección permitía derivar una excepción para negar el voto a los ciudadanos debido a su participación en delitos graves. Expuso que esto distingue la privación del derecho al voto por delitos graves de otras formas de restricción al voto, que pueden adaptarse estrictamente para servir a los intereses estatales imperiosos para ser constitucionales. Bueno, las leyes de privación de este derecho han ido cambiando en el devenir. 16 estados que negaban el voto a los criminales encarcelados las concedían al voto a aquellas que estimaban fuera de la cárcel por libertad provisional. En 4 estados solo se permitía a los criminales bajo libertad condicional votar y privaban del voto a quienes están en la cárcel. 31 privaban del voto a todos los criminales bajo libertad provisional en la cárcel y bajo libertad de palabra, y finalmente 14 estados eliminaron de manera efectiva el derecho a votar a todos los condenados por delitos graves. En algunos casos, esas políticas han sido restrictivas. Massachusetts aprobó la legislación que eliminó el derecho al voto de los crímenes encarcelados que anteriormente tenían ese derecho. Kansas ahora prohíbe la votación de criminales bajo libertad condicional. En tanto, en otros casos existe un movimiento que tiene por objeto restablecer el derecho al voto o expandirlo. Bajo libertad condicional. Nebraska, que ha sustituido la prohibición de votar de por vida por una prohibición de 2 años después de cumplida la sentencia, y Nuevo México, que ahora ha restaurado el derecho al voto a los criminales tras la finalización de su condena. Lo anterior evidencia una diversidad de regulaciones dentro del propio país. Bueno, ahora, en lo que respecta a los sistemas que permiten el voto de los presos, en las últimas décadas se ha desplegado una tendencia que amplió el espectro del derecho al voto de los presos en diversos países. Derivado de esto, en estas naciones se pueden desprender 3 tipos de grupos previstos, unos en el ámbito legislativo, otros donde fueron los propios poderes internos quienes reconocieron el derecho al voto de los presos, un segundo grupo que se implementó por decisión de su máximo tribunal constitucional, y un tercer sector que lo cambió derivado de la fuerza vinculante de un tribunal internacional. En España, desde 1995, es posible votar desde prisión. La Ley Orgánica 10 modificó e impuso la inhabilitación especial, pero solo para el sufragio pasivo, de modo que sí pueden elegir, pero no ser elegidos, previéndose en concreto como pena accesoria a toda pena de prisión inferior a 10 años, empero para penas mayores la inhabilitación será absoluta. En correlación a ello, la Ley del Régimen Electoral General dispone que quienes no han sido sometidos a una sentencia judicial firme pueden ejercer su voto. A tal fin, en los centros penitenciarios debe haber sesiones informativas en las que se explique el procedimiento de votación.
Aquí, en esta nación, el voto se realiza vía correo, siendo el director de cada prisión quien lo solicita a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos para que un funcionario acuda al centro en cuestión a recabar los formatos de solicitud que deben ser requisitados por los presos previa su identificación. Con posterioridad, la oficina del censo electoral debe remitir al centro penitenciario en que se encuentre el recluso sobres y papeletas suficientes que le serán entregadas de manera personal por el funcionario del correo. El preso elige la papeleta correspondiente e introduce el sobre. El funcionario de correos hace llegar estos sobres a las correspondientes mesas de electores el día de la votación. Debemos destacar que las estadísticas muestran que tan solo un 5% de la población reclusa en España ejerce su derecho al voto. En Costa Rica, en 1997, el Tribunal Supremo de Elecciones promulgó el reglamento para el ejercicio del sufragio de los centros penitenciarios. Y a partir de esa disposición, las personas privadas de libertad han tenido la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio. El Código costarricense prevé que el Tribunal Supremo de Elecciones reglamentará la instalación de juntas receptoras de votos para permitir el sufragio de los privados de libertad, para que se instalen urnas dentro de las prisiones. Para 2018, la población de presos en Costa Rica alcanzó el número de 14.421 personas, pero de ellos solo se inscribieron para votar 9.575, lo que equivale al 0.3% del padrón electoral. En Francia, desde 1994, se previó que los sentenciados no se les privara automáticamente de sus derechos civiles. De ahí que la mayoría de los reclusos conserva su derecho al sufragio, salvo expresa prohibición de los tribunales, por ejemplo, en casos de terrorismo o de fraude en la contratación pública. Sin embargo, solo el 2% votó en las últimas elecciones presidenciales. En Colombia, aun y cuando se previó el voto por el legislador, han existido casos ante la Corte Constitucional que ha ayudado a materializar el derecho del voto de las personas privadas de libertad. Una sentencia de julio de 1994 garantizó el derecho a sufragar a los internos que cumplieran con los requisitos de ley, no estar condenados, y dejó en manos de la Registraduría Nacional el aporte de los respectivos medios y procedimientos para tal fin, al establecer que los reclusos podrían votar con solo estar detenidos, pero no condenados, además de reunir las condiciones que para ellos se exigen. Por ejemplo, una persona que cumplió con una pena que le fue impuesta no había podido obtener el certificado de pena cumplida por una falla no imputable a él. La Corte Constitucional tuteló los derechos a la libertad y a la rehabilitación en el ejercicio de los derechos y funciones públicas, ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil que procediera a rehabilitarlo. Asimismo, determinó que cuando una falla en el servicio de la aplicación de justicia hace imposible cumplir los requisitos formales de la rehabilitación, el juez de tutela debe hacer prevalecer el derecho sustantivo y hacer efectivo el derecho conculcado. La Corte Constitucional consideró que los detenidos que aún no han sido condenados eran beneficiados de la presunción de inocencia y por lo tanto para efectos políticos debían ser considerados ciudadanos titulares de derechos plenos en una sentencia de 13 de marzo de 1994. Ahí señaló que la existencia de una sentencia condenatoria y la certificación de un juzgado penal municipal respecto del cumplimiento de la pena son los requisitos necesarios y suficientes para que la administración reconozca y haga efectiva la rehabilitación de los derechos políticos del actor. De esa forma, la citada Corte ha señalado 4 aspectos fundamentales. El derecho al voto no se puede negar a menos que se pierda la condición de ciudadano.
es indispensable para la participación política. En la Carta Magna se consagra el derecho al voto por los reclusos y se ordena a la registraduría disponer de los medios necesarios para ellos, aclarando que la norma no establecía ningún tipo de condición. Ahora, en relación a la instauración del voto de los presos por las Cortes Nacionales, debe mencionarse que en Canadá, la Corte Suprema, en octubre de 2002, al resolver el caso de Sauvé contra Canadá, declaró inconstitucional por mayoría de 5 votos contra 4 la legislación federal que prohibía a los presos votar. La visión mayoritaria, resumida por el juez McLean, fue la siguiente. La legitimidad de la ley y la obligación de obedecer la ley derivan directamente del derecho de todo ciudadano a votar. De negar a los reclusos el derecho a votar es perder un medio importante para enseñarles valores democráticos y la responsabilidad social. La negación del derecho al voto sobre base de atribuir indignidad moral es incompatible con el respeto de la dignidad a cada persona. Por tanto, los presos de Canadá tienen derecho al voto y este ejercicio se materializó en las elecciones del 2004. En la historia de Argentina, los presos sin condena pudieron ejercer su derecho ciudadano a elegir a sus representantes en las elecciones nacionales del 2007, derivado de la sentencia de la Suprema Corte que ordenó legislar tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la materialización del voto se implementó hasta el 2019. Este cambio surgió de la interpretación que realizó de la reforma constitucional de 1994, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, documento este último que establece que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos a votar y ser elegidos en elecciones periódicas y que la ley no puede reglamentar y que la ley solamente puede reglamentar el ejercicio de derechos y oportunidades exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia o por condena por un juez competente en un proceso penal. Como la Convención tiene jerarquía constitucional, está por encima del Código Electoral y por lo tanto la Corte entendió que estaban excluidos los presos con condena y no aquellos que estaban exclusivamente en prisión preventiva. La Cámara Nacional Electoral elabora un registro de electores privados de libertad y de esta forma se sabe quiénes pueden votar. En Chile, en 2017, la Corte Suprema resolvió que los presos pueden votar en elecciones. También instruyó a la Gendarmería a garantizar las medidas administrativas para que se dé cumplimiento a la medida. En marzo del 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el caso Hertz contra United Kingdom, en el que pronunció sobre la prohibición del voto de los presos condenados que habían incumplido el contrato social y así perdido el derecho a participar en el proceso cívico durante la duración de su condena. Durante su decisión, declaró ilegal el veto que había estado vigente desde 1870. El tribunal siguió la decisión de la Corte Suprema de Canadá y declaró además que el hecho de que un recluso sea condenado y privado de su libertad no significa que pierda la protección de otros derechos fundamentales, a pesar de que el disfrute de esos derechos deben invariablemente ser atemperadas por las exigencias de su situación. Refirió que no hay una clara lógica relación entre la pérdida del voto y la imposición de una pena de prisión a personas culpables del delito que puedan ser igualmente antisociales o anticiudadanos, pero cuyo crimen no se encontró con tal consecuencia. Así, la Corte dejó abierta la posibilidad de eliminar el voto de presos condenados para determinados tipos de delitos o para permitir a los jueces prohibir votar a presos como parte de su condena.
En México tenemos que por disposición constitucional el derecho a votar se pierde por ingresar a una prisión conforme a la fracción segunda del artículo 38, que establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por otras razones, por estar sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal a partir de la fecha de formal prisión. Sin embargo, en nuestro país, para los comicios de 2024, las personas que se encuentren en prisión y que no hayan sido sentenciadas podrán ejercer el derecho al voto, debido a que así se precisó por una sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue aprobada por mayoría de votos. La demanda en esos juicios fue presentada por 2 indígenas tzotziles, quienes se encontraban recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social en Chiapas en espera de su sentencia. Impugnaron la omisión del Estado por conducto del Instituto Nacional Electoral de emitir acciones que les permitiesen votar en las elecciones pasadas. En el fallo se determinó que las personas en prisión sin sentencia condenatoria tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia. El derecho a votar únicamente puede suspenderse cuando exista una sentencia condenatoria. Esto a partir de una interpretación que se llevó a cabo conforme al principio de progresividad. El voto activo es un elemento de socialización y no existen razones para penal que esté privada de su libertad no pueda ejercerlo. El fallo ordenó a la Autoridad Administrativa Nacional Electoral la implementación de una prueba a fin de garantizar este derecho en las elecciones del 2024, de ahí que será en plenitud de atribuciones que se establezca el cómo y dónde se ejercerá este derecho. Debemos tener presente que la realidad carcelaria y de impartición de justicia denota que en México 4 de cada 10 personas privadas de la libertad aún no reciben condena. El reporte de estadística penitenciaria de la Comisión Nacional de Seguridad publicada en 2017 refleja que había 267 centros penitenciarios con una población reclusa de 188.262. En cuanto al estatus jurídico, solo el 35% de la votación reclusa no tenía sentencia y el grupo más bien con mayor afectación fue el de las mujeres con un 44%, de las cuales todavía estaban en proceso. A manera de conclusión, podemos mencionar que la experiencia judicial ilustrativa demuestra argumentos a favor y en contra de la privación del voto en las sociedades democráticas contemporáneas. Entre las principales razones para negar el voto de los presos está la que habla de que se promueve la responsabilidad cívica y el respeto de la ley al negarles el voto, que los delincuentes han perdido el derecho al voto desde que violaron el contrato social. Este es un método de control para la criminalidad. La pureza de las urnas debe ser protegida de los delincuentes que podrían corromperla, actuar subversivamente o cometer fraude electoral, y que es costoso o poco práctico permitir que los votos puedan ser emitidas por presos. Las razones que se esgrimen para no prohibir el voto a los presos refieren que se trata de desigualdad y de injusticia, que es innecesaria la restricción a la libertad de las personas que están encarceladas para lograr la reinserción social. El argumento de sería costoso y poco práctico es injustificable. El hecho de que los presos pierdan muchas libertades no implica que deban perder todos sus derechos civiles. Negar a los presos el derecho al voto posiblemente socava el respeto al imperio de la ley, desde que los ciudadanos que no pueden participar en la elaboración de las leyes probablemente no reconocerán su autoridad. Permitir que los presos voten puede reforzar sus vínculos sociales y su compromiso con el bien común. Las elecciones enfatizan que todos somos miembros de una comunidad trabajando por un bien común y que tenemos vínculos sociales. La votación representa una forma de crear y mantener esos vínculos.
Los presos tienen derechos a influir en políticas públicas para cuestiones carcelarias. Lo expuesto revela que el derecho al voto no es un asunto resuelto en las democracias modernas, por cuanto a la participación política de las personas privadas de la libertad, en tanto que la muerte cívica de los presos no termina de definirse totalmente si constituye o no una amenaza para la democracia. Hasta aquí dejaré mi disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Pues interesante el panorama que nos ha enseñado sobre cómo se regula el voto en prisión en el ámbito internacional y pues de él mismo destaco que en aquellos países en los que se permite el voto sigue existiendo una anomalía democrática, como son los altos niveles de abstención, y habrá que analizar a qué se debe esta baja participación política una vez que se les reconoce el derecho. También destaco que las personas en prisión, aunque pierdan el derecho a la libertad, siguen siendo titulares públicas que les afectan directamente. Y dicho esto, pues pasaríamos a escuchar al consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Ha laborado en Administración Pública en diversas áreas, destacando como secretario ejecutivo y director general del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ha participado en varias comisiones como la de organización electoral, prerrogativas y partidos políticos, así como en la de seguimiento del Servicio Profesional Electoral Mexicano. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bienvenido, consejero. Muchas gracias, doctora Wendy Jarquín, por tan amable recepción. Comentarles que estoy muy contento de compartir este panel virtual con destacadas autoridades, pues expertos en la materia electoral. Y para ello saludo en primer momento con mucho agrado a la magistrada presidenta, magistrada Marcela Fernández, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, al maestro Isaías Trejo Sánchez, secretario de cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y saludo también a quienes nos acompañan en esta plataforma y también a quienes nos siguen a través de el canal de YouTube del propio tribunal. Comentarles que me siento como en casa, pues soy también egresado de la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral y puedo dar cuenta pues de la seriedad y el profesionalismo con el que asumen esta función pedagógica en el cuidado de programas y contenidos. Bien, si me permiten hacer un planteamiento del abordaje de este asunto, obviando algunos conceptos muy interesantes que la magistrada ya ha presentado y que no podría hacerlo de mejor manera ni con mayor claridad como lo ha hecho ella, propondría abordar algunos argumentos de hecho que me parece importante, un poco como contexto de cómo está México, cuáles son los desafíos de la democracia incluyente que podemos encontrar. Hablar también de la importancia de la universalidad del voto. Me parece que este es un tema muy importante en el tema que hoy nos convoca. En un segundo momento podríamos hablar más de argumentos de derecho, quizás hablar un poco de cómo le da cuerpo a esta sentencia el bloque de constitucionalidades, es decir, los tratados internacionales aplicados a través y que ocupamos pues de manera frecuente para razonar algunas de las determinaciones que tomamos, pues en este caso me parece que cobra la mayor importancia. Y con estos dos elementos, argumentos de hecho y argumentos de derecho, pues arribar un poco a algunos comentarios que merece la pena esta sentencia, la sub-JDC 352 de 2018 y su acumulado. Si el tiempo permite, más adelante también podremos identificar algunos mensajes no escritos en la sentencia, algunas reflexiones que nos invita a hacer esta sentencia que me parece, pues, por demás interesante.
Bien, pues en ese sentido, la primera idea que quisiera compartir en este análisis de cómo está la democracia en México, creo que puede partir de una premisa. Si es que están ustedes de acuerdo conmigo, no podríamos hablar de una democracia si no es incluyente. Esta es una, me parece, característica indispensable para que podamos hablar de una democracia real en nuestro país. Soy parte de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente, y este es un tema que tenemos tatuado, ¿no? Es un tema por el que trabajamos de manera articulada en todo el país, prácticamente todos los días, y me parece que sigue siendo, pues, una asignatura pendiente en nuestra democracia electoral. ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? ¿Cuáles son las tareas que tenemos pendientes? Pues son muchas y muy variadas. Me parece que en el trabajo con la ciudadanía hay varios pendientes. Cómo lograr que la ciudadanía se apropie del espacio público, cómo conquistar la confianza de las y los ciudadanos, y por supuesto la forma en que ellas y ellos viven la democracia, particularmente cuando están en algún grupo con cierta desventaja, por ejemplo, las comunidades y pueblos indígenas, cómo viven sus derechos, por supuesto la comunidad LGBTI, más de cómo vive y cómo ejerce sus derechos político-electorales, cuáles son las asimetrías que sigue habiendo hoy en día en el ejercicio de estos derechos y también ejercicio en el cargo público por parte de las mujeres, y un largo etcétera, pues, que podríamos encontrar prácticamente hasta donde volteemos, podemos encontrar áreas de oportunidad en nuestra democracia. Me parece que con esto podemos ir centrándonos, pues, en el tema de la universalidad del voto, que me parece es central, pues, para alcanzar, pues, a niveles más altos en una calificación de nuestra democracia. Este anhelo no alcanzado de la universalidad, la libertad, la secrecía, consagrados entre otros en el 41 y 116 de nuestra Constitución Federal, me parece que podemos verla desde dos vertientes. Por un lado, una vertiente interna que tiene que ver con un mensaje que ya nos planteaba la magistrada, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Me parece que se trata del ejercicio de un derecho humano y dota de este sentido de igualdad a quienes lo ejercen. Pero también tiene una vertiente externa, es la esencia de nuestra democracia, un principio fundamental de la democracia que dota también de legitimidad a aquellas personas que acceden al cargo. Entonces, hay que tener presente el tema de la universalidad del sufragio en estas dos vertientes. Pensemos por algún momento en un país en el que no votaran las mujeres. Hoy nos parece claramente absurdo. No era así hace 70 años. A partir de 1953, como sabemos, se publica este decreto que permite por primera ocasión a las mujeres votar en México, una promesa de campaña del entonces candidato Ruiz Cortines, que bueno, pues en 1955 se materializa con el voto de la mujer, pero es un tema que a hoy nos parece evidente. Sin embargo, le pegaba al corazón de este mensaje que les doy, que tiene que ver con la universalidad del voto. ¿Qué tan sólida puede ser una democracia que no voltea a ver esta universalidad? ¿Cómo podemos hablar de una democracia sólida en donde no votan personas por el hecho de estar hospitalizadas, o quizás personas que no pueden desplazarse de su casa a su centro de votación, a su casilla, personas que radican en el exterior, ¿no? Estos siguen siendo algunas tareas pendientes que tenemos. Y bueno, en este caso, aunque está en vías de ejecución, pues hasta el 2024, aquellas personas que están privadas de la libertad, no sentenciadas, pues están sin esta posibilidad de ejercer este derecho fundamental. Entonces, ¿el reto cuál es? Pues, parafraseando esta jurisprudencia, la 37 de 2014 del Tribunal Electoral, pues el reto es ampliar el tamaño del cuerpo electoral. Escuchaba con mucha atención a la magistrada, me parece que trae unos datos muy interesantes respecto del tamaño del problema en México. He consultado algunos datos, me parece que por ahí van a coincidir. Habrá que ver ya en
en términos reales cuál es el dato que arroja la autoridad competente. Las autoridades competentes, porque pues habrá que trabajar con autoridades locales y autoridades federales en materia penitenciaria, pero en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2019 hablaba de cerca de 210,000 personas que están privadas de la libertad, y de ellas un número aproximado de 80,000 que no habían sido sentenciadas. Entonces, creo que cobra una trascendencia mayor, pues, al empezar a ponerle nombre y apellido a esta posibilidad que por primera ocasión, pues, tendrán las y los personas presas, pues, en esta condición de no sentenciados. Quisiera acercarme ya a esta segunda idea, hablar de argumentos más jurídicos. Me parece que en este bloque de constitucionalidad, tanto la Constitución como los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano, pues nos dan la oportunidad de hacer esta reinterpretación, de entenderla, podemos compartir algunos argumentos, algunos otros no, pero me parece que en términos generales es una sentencia que necesitaba la democracia mexicana. En este tema quisiera no detenerme mucho con algunos tratados internacionales, ya también la magistrada ha hecho referencia de algunos muy importantes. Por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8.2, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia. Esto lo recoge ya nuestra Constitución a partir de la reforma penal de 2008. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25, también la magistrada lo señaló. Es muy importante tenerlo presente. Todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas los siguientes derechos, y habla del derecho de votar y también de ser votados. El párrafo 14 de la observación 25 del Comité de Derechos Humanos de la ONU dice textualmente: a las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar. De manera que, tomando en consideración la importantísima reforma de 2011, el artículo 1 de nuestra Constitución Federal, pues las normas que son relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución, pero también con los tratados internacionales. De manera que, construyendo este bloque de constitucionalidad, me parece que encuentra apoyo esta sentencia en estos elementos para lograr esta nueva interpretación de lo que pareciera pues una colisión de preceptos constitucionales, ¿no? Bien, pues con estos datos de hecho y de derecho quisiera empezar a hacer ya algunos comentarios propios de la sentencia, esta sentencia que, como les decía, nos convoca el día de hoy, recae al expediente JDC 352 de 2018 y su acumulado, si quienes nos escuchan no la han leído, es ampliamente recomendable. Me parece que es una lectura obligada para el estudio del ejercicio de derechos humanos en México. Me parece que es importante. Esta sentencia resulta el 20 de febrero de 2019, como lo mencionó también la magistrada, pues permite el que personas que han sido privadas de la libertad, pero que no han sido sentenciadas, puedan votar amparadas en este principio de presunción de inocencia, y para ello vincula al INE para llevar a cabo una etapa de prueba antes del 2024, para que en aquel año, en las elecciones presidenciales de 2024, pues se lleve a cabo de manera universal. Hablaba hace unos momentos de una aparente colisión de preceptos constitucionales. Me refiero con puntualidad a esta reforma del 2008, en donde se incorpora al artículo 20 de nuestra Constitución la presunción de inocencia, y ahí, insisto, esta aparente colisión con la fracción segunda del artículo 38, que justifica históricamente pues esta suspensión de derechos ciudadanos cuando están sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, dice textualmente, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Entonces, pues aquí me imagino que Isaías, en compañía de algunas otras secretarias, Roselia seguramente, y acompañando al magistrado ponente, se preguntarían
si se justificaba la exclusión de estas personas, que debemos verlas presuntamente como inocentes, del ejercicio pues de este derecho humano como es el sufragio, en este caso en su vertiente de voto activo, exclusivamente. Y me parece que la respuesta la podríamos ver en una suma de ingredientes. El primer ingrediente es este, precisamente la reforma de 2008, es decir, la incorporación de la presunción de inocencia al artículo 20. Un segundo elemento me parece que es la reforma de 2011, el artículo primero, que pues permite esta interpretación de las normas que son relativas a derechos humanos a la luz de este bloque de constitucionalidad. Y hay un tercer elemento que yo diría muy importante que tiene que ver con esta interpretación evolutiva, esta visión que mencionabas, Wendy, principalista, por supuesto, de la ponencia, del magistrado de la Mata y de los integrantes de la sala superior. Estos elementos que veo con mucha claridad, pues me parece que construyen, si me permiten el ejemplo, pues una especie de gafas que permiten ver y resolver el asunto con una perspectiva inclusiva. Hay que ver a través de estas gafas para darse cuenta que esta restricción, me refiero a la restricción que nos plantea la fracción segunda del artículo 38, no es absoluta, la sentencia es clara en ese sentido, y dice, pues más bien se trata de una restricción desproporcionada, ineficaz, y que además pues no persigue una finalidad legítima. De quienes están aquí presentes, pues me parece que sería natural encontrar muchas y muchos compañeros que no estén de acuerdo con esta determinación y me parece que tendrían buenas razones para ello. Vale la pena ver el video de esta sesión de resolución del 20 de febrero del año pasado, porque hay argumentos sólidos. Yo creo que no es fácil desvirtuar estos argumentos, pero, insisto, prevaleció una visión principalista, evolutiva, que permite arribar a la sentencia que todos conocemos el día de hoy. A ver, vamos a ir planteando, se debió desechar, tenía, digamos, satisfechos los requisitos de procedibilidad, se acreditó el interés jurídico, contravenía algunos criterios de la Corte, en realidad hubo omisión del INE, si tenía el INE frente a así, pues la fracción segunda del artículo 38, esta restricción constitucional, y evidentemente pues no tiene esta posibilidad de inaplicar, ni siquiera de hacer una interpretación pues que le permitiera ver de distinta manera pues esta fracción segunda. Preguntaron si es válido hacer este control de convencionalidad respecto del texto constitucional. Me parece también relevante el tema del artículo 99 constitucional, ¿no? Podemos emitir desde la sala superior sentencias erga omnes, en fin. Yo creo que hay elementos válidos que despertaron un debate muy sabroso, si me permiten la expresión. Creo que había argumentos sólidos, técnicos en contra de ella. Sin embargo, en mi opinión, esta es una sentencia que efectivamente determina esta restricción como ineficaz, como desproporcionada. Es una sentencia que ensancha el camino para el ejercicio de derechos humanos, le da una nueva dimensión al principio de presunción de inocencia. Y como lo decía hace un momento, esta sentencia la necesitaba México, la necesitaba nuestra democracia desde hace mucho. Sí es novedosa y sí es vanguardista, sin embargo, hay que decirlo con claridad, vamos muchos años atrás respecto de algunos países en Europa, ¿no? Tenemos, por decir el caso Hirst contra Reino Unido, son 15 años atrás los que llevamos en este tema y me parece que era importante que esta sentencia llegara a México para permitir este ensanchamiento de los derechos humanos de estas personas que se encuentran privadas de la libertad y no han sido sentenciadas. Bien, de manera muy rápida, creo que el tiempo ha corrido rápido. Yo quisiera decir que esta sentencia además es muy provocadora. Hay algunas ideas que no están escritas en ella, pero quisiera destacar de manera muy breve dos de ellas.
El tema del voto pasivo no es un tema que se estudie porque no debía estudiarse, no es materia de la litis en este caso, pero creo pues en esta idea del litigio estratégico que podría haber pronto pues esta pretensión. Me parece que de igual forma podríamos estar asumiendo que con la misma lógica pues el INE estaría siendo omiso en este momento si no permitiera que una persona se registrara y fuera candidata o candidato desde el interior de un centro de readaptación social, si no ha sido sentenciado. Me parece una reflexión pues muy interesante. Otro tema que no se describe con puntualidad, digamos, en la sentencia, pero que podemos también, hablando de universalidad, también podemos desprenderlo de su contenido, es la prohibición de regresividad. Me parece importante que lo tengamos también presente porque hay varios casos. Uno de ellos creo que podría ser la instalación de casillas especiales en los hospitales. El INE aprobó en el proceso electoral anterior, el 2018, la instalación como programa piloto de una casilla especial en un hospital en cada estado de la República. Incluso en el caso de la Ciudad de México incorporó esta idea de algunas como urnas portátiles. Y me parece que es voltear a ver pues a un segmento poblacional en desventaja y entender que tienen derecho a ejercer este derecho humano y que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger este derecho. Y ahora, en buena medida, deberá ser también quizás por la pandemia por la que todavía estamos cruzando, pero el INE está valorando el meter reversa en este asunto, el valorar si es posible hacerlo o no para este próximo proceso electoral, cuando me parece que en una visión progresiva deberíamos ir viendo cómo crece esta cobertura, digamos, de manera universal. Y vienen también algunas otras reflexiones interesantes, ¿no? Se trata de un derecho político electoral, el voto en un hospital, ya sea por personal médico o por personas que están hospitalizadas o sus familiares, pero puede una autoridad sanitaria ser la que determine si se ejerce o no este derecho humano, siendo que sería el hospital el lugar en donde se recabaría el voto. En fin, pues hay una serie de reflexiones pues técnicas, jurídicas, operativas que rodean esta sentencia muy interesante y que me parece que estos espacios que genera la Escuela Judicial Electoral enriquecen mucho el debate. Creo que hace falta mucho discutir estos temas, visibilizar los problemas que tenemos para eventualmente juntos ir encontrando algunas soluciones. Wendy, si me permites, hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Muy importantes los desafíos que nos ha planteado en su participación, a fin de ir ampliando, ¿no?, el ámbito de la democracia, a fin de incluir definitivamente en el demos a grupos que han estado históricamente marginados, no solamente la población en prisión, sino que hablamos de cómo se ha ido resolviendo también la inclusión de mujeres, de indígenas, de personas con discapacidad, de personas en situación de calle. Es importante, como bien lo decía el consejero, ir ampliando, ir cumpliendo con el reto de ampliar el tamaño del cuerpo electoral. Muchas gracias, consejero. Y ahora daría la palabra al licenciado Isaías Trejo Sánchez, quien es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Cuenta también con 2 estudios de especialización, uno por la Universidad de Girona y otro por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos el de director general en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el año 2006 se incorporó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde actualmente ejerce el cargo de secretario de estudio y cuenta de sala superior. Bienvenido, licenciado Trejo. Muchas gracias por la presentación. Agradezco encarecidamente a
la directora de la Escuela Judicial, por la invitación, a la doctora Gabriela Rubalcaba García, y saludo de manera respetuosa a la querida magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, a la doctora Wendy Jarquín Orozco y al maestro Carlos Rubén Eguiarte Mereles, con quienes tengo el gusto de participar en esta mesa virtual. A todas las personas que nos siguen en esta transmisión, muchas gracias por su atención. Han sido, la verdad, que las dos participaciones sumamente ilustrativas y exhaustivas en cuanto al tema. Digamos que en materia procesal jurisdiccional quedaría de alguna manera sin materia, pero a mí esas dos primeras participaciones me sirven demasiado para redondear en algunos temas que ya tenía preparado y que sirven para delimitar de alguna manera mi participación en 4 aspectos que desarrollaré. En primer lugar, la importancia del criterio de la Sala Superior, seré breve en ese aspecto. Tenía preparado un segundo aspecto con relación a derecho comparado. Sin embargo, la maestra Marcela Fernández ya lo explicó de una manera puntual y exhaustiva. Solamente haré algunos apuntamientos que considero que pueden servir para lo que explicaré en el tercer tema, que el tercer tema tiene que ver con la importancia del reto que tiene el Instituto Nacional Electoral para desarrollar este deber de implementar el derecho al voto en las prisiones. Para eso, en mi opinión, es muy importante lo que se ha hecho en el derecho comparado. Solamente haré algún apuntamiento, y en la parte final a mí también me gustaría destacar, retomando algunos de los aspectos que señala el maestro Carlos Eguiarte con relación a una cuestión de debate y que para mí tiene que ver con un tema muy importante de justicia dialógica y de ley referenda. Es decir, ¿cuál es la fuente de la regulación del derecho de las personas en prisión? O sea, del derecho al voto de las personas en prisión. En algunos casos ha sido una sentencia de una alta corte en determinado país, en algunos otros ha sido el legislativo, en otros el ejecutivo, y en el caso de México ha sido la Sala Superior la que determinó o la que reconoció este derecho. Entonces, yo quiero terminar de debate que tiene que ver con la participación también del legislativo. Voy a tratar de exponer algunas iniciativas que hay en el seno del legislativo respecto a la regulación de este derecho. Para mí es muy importante porque, claro, o sea, la legitimación de nuestras sentencias la tiene por sí misma en su motivación. Eso no es un tema de debate, pero sí quiero destacar que al final para mí sería muy importante que se incluyera la voz del legislativo como una cuestión de ley referenda, como es una cuestión que de alguna manera no está regulada de manera expresa, y sí quiero señalar cuáles son esos puntos que encuentro en algunas iniciativas, ¿no? Lo vamos a desarrollar. Y claro, o sea, yo anoté aquí algunas de las preguntas del maestro Carlos Eguiarte, que desde luego nosotros lo discutimos, nosotros nos lo planteamos que con cuestiones de procedibilidad y con el tema del voto pasivo. O sea, sin duda que eso es un tema muy interesante, o sea, porque se está reconociendo el derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva. O sea, la base toral ahorita es, tendrá derecho a votar aquellas personas que estén en prisión, pero la sentencia, ya como dijo también el maestro, no se ocupó del derecho al voto activo, al voto pasivo, pero es un tema relevante y trascendente. O sea, ese tema, si alguien lo plantea, obviamente tendremos un tema de discusión muy interesante en el órgano jurisdiccional electoral, ¿no? Entonces, pues para mí, los temas que ya plantearon tanto la magistrada como el maestro Eguiarte son de relevancia. Redondearé sobre algunos y solamente dando algunos aspectos específicos respecto a la labor que tiene a su cargo el instituto, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿cuál fue la propuesta concreta en la sentencia? O sea, en la sentencia se determinó que el INE, de manera progresiva y paulatina, tendrá que implementar una primera etapa de prueba antes de las elecciones de 2024, para garantizar el derecho a las personas en reclusión, para garantizar el derecho a votar. Entonces, el mencionado programa será desarrollado por la Autoridad Electoral Federal en plenitud de atribuciones, estableciendo el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar.
Es importante que al desarrollar esa primera etapa, el INE tome en cuenta una muestra representativa que abarque todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios, tanto femeniles como varoniles, con perspectiva de género e interculturalidad. El INE se podrá coordinar con las autoridades penitenciarias competentes o con aquellas que considere oportuno para la implementación de la prueba inicial, para lo cual pues deberá atender a la normativa aplicable al momento de la ejecución de sus actuaciones. Todo lo anterior con el objetivo de que en 2024 los reclusos no sentenciados puedan votar. Sí, sí, y fíjense, para algo que yo ya les comentaba, en la sentencia se ordenó dar vista al Congreso de la Unión y a los órganos legislativos de todas las entidades federativas para efectos del conocimiento del criterio interpretativo sostenido por la Sala Superior y, evidentemente, para que en el ámbito de su competencia implementen las modificaciones legislativas que consideren pertinentes. Fíjense, esta vista, en mi opinión, es muy importante y tiene que ver con lo que yo les comentaré al final, que es un debate de justicia dialógica y, de alguna manera, para implementar este criterio, en mi opinión, relevante, pues se tendrá que tomar en cuenta al legislativo. Veremos qué es lo que hacen, veremos qué es lo que se desarrolla y ya les comentaré algunos avances que veo que se están implementando al respecto. Con relación al derecho al voto de los presos en otros países, la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca ya lo mencionó de manera puntual, qué es lo que sucede en diversos países, señaló a España, Costa Rica, Chile, Argentina, Canadá, Reino Unido. O sea, realmente fue muy exhaustiva y a mí me gustaría solamente tomar una reflexión. O sea, para el presente conversatorio a mí lo que me interesa es destacar la forma o mecanismo mediante el cual se ha reconocido el derecho al voto de las personas en prisión. Es decir, si se trató de un acto del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo. Lo anterior es relevante porque de los distintos países que se han mencionado, advertimos el reconocimiento que el reconocimiento del derecho al voto deriva de manera indistinta de algún tribunal, de alguna alta corte o del legislativo, o inclusive del ejecutivo, como en el caso de Argentina, lo cual es importante para generar un diálogo entre los distintos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y para el caso de México, una autoridad autónoma administrativa electoral como es el INE, para establecer los elementos mínimos del ejercicio del derecho a votar de las personas en prisión. Debe ser motivo de reflexión que en los países que se han mencionado, no es solamente el Poder Judicial el que ha reconocido el derecho a votar de las personas en prisión, sino que también son los poderes legislativos y el ejecutivo. En ese sentido, es darle destacar la importancia que pudiera tener la participación de todos los poderes de un Estado para regular y hacer efectivo el derecho a votar de las personas en prisión, lo cual requiere de esfuerzos importantes para lograr una regulación acorde con el reconocimiento del derecho a votar de las personas en prisión. Para el caso de México, el dato de la fuente de regulación es importante, porque si bien en nuestro país el reconocimiento del derecho a votar surge con motivo de sentencias de los máximos órganos jurisdiccionales, la Corte tuvo algunos pronunciamientos, pero el caso concreto y específico es de la Sala Superior. Lo cierto es que eso debe propiciar un diálogo necesario con los demás poderes. Entonces, eso es, en mi opinión, como se debe ejercer el derecho a votar de las personas en las prisiones. Entonces, son varias las posibilidades y para mí es importante reflexionar sobre la modalidad en la que se emitirá el voto de los presos. Pues cuando se emitió la sentencia vivíamos unas circunstancias distintas que han cambiado con motivo de la pandemia por todos conocida. Entonces ahora, no es descabellado que se valore o contemple la posibilidad de que el voto en prisión se ejerza mediante la utilización de alguna herramienta tecnológica. Ya mencionó la magistrada, por ejemplo, que en Colombia el voto se ejerce in situ, es decir, es un país con un ejemplo claro respecto a que los funcionarios electorales se trasladan a las cárceles. En el caso de España, de Canadá y de Argentina es por correo, pero lo que les comento es que las circunstancias cambian y ahora estas nuevas posibilidades nos pudieran pues permitir la utilización de herramientas tecnológicas. Voy a explicar un tercer apartado respecto al reto que tiene el INE para desarrollar el derecho a votar. En la sentencia en la que la Sala Superior reconoció el derecho al voto de las personas en prisión,
Se estableció que el INE realizará las pruebas que considere pertinentes para las elecciones de 2024. Y me gustaría mencionar algunos datos, ya los mencionaron, pero fíjense, en el año 2018, en México había aproximadamente 200,000 personas en prisión. De esa cantidad, el 39% no contaban con sentencia. Es decir, como ya lo mencionaron hace rato, 4 de 10 personas no estaban sin sentencia en el año 2018. Para el 2024 hay un estimado de 79,000 personas con posibilidad para votar, es decir, 79,000 personas que estarán con prisión preventiva. Es importante tener en mente este número estimado porque con ello se tiene un panorama general respecto al reto que tendrá que afrontar el INE para implementar el derecho al voto de las personas en prisión sin sentencia condenatoria. Sabemos que es un reto importante para la máxima autoridad administrativa electoral federal. Sin embargo, consideramos que para arribar a buen puerto se deben tender los puentes necesarios para que en coordinación con las autoridades competentes se garantice de manera efectiva el derecho al voto de la ciudadanía. En la sentencia de la Sala Superior se estableció que el Consejo General del INE tiene facultades reglamentarias para hacer efectivas sus funciones de organización de los procesos electorales, lo cual se materializa con la emisión de reglamentos, acuerdos y lineamientos de carácter general. En el ejercicio de esa atribución reglamentaria, el INE deberá garantizar el ejercicio del voto activo de las personas sujetas a proceso penal, privadas de su libertad, estableciendo el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar. Algunos de los aspectos que se deberán tomar en consideración son los siguientes. El proceso electoral en el que se aplicará. En la sentencia se argumentó que los actores pretendían votar para la elección presidencial de 2018. Sin embargo, se consideró que por lo avanzado del proceso electoral, el INE estaba imposibilitado para organizar el voto de las personas en prisión para ese procedimiento electoral. En consecuencia, se consideró que el cumplimiento de la sentencia se debía dar para el próximo procedimiento electoral organizado por el INE. Sí, entonces se determinó que sería para el 2024 con una prueba piloto en la elección intermedia de 2021. En este sentido, el INE debe identificar el tipo de elección en la que se permitirá el derecho al voto, es decir, en la elección de diputados, en la elección de senadores, en alguna elección local en la que participe o en la que colabore con los institutos locales. Eso ya sería una determinación del instituto. Y la modalidad, ¿cómo se va a votar? Por correo, se va a votar con instalación de urnas en los reclusorios o la modalidad que determine el instituto. Conforme a lo establecido en la sentencia, el INE debe implementar esta primera etapa de prueba en la que tomará una muestra representativa de personas en prisión que abarque todas las circunscripciones y diversos distritos electorales. Para el desarrollo de esa etapa de prueba se considerarán varios reclusorios, ya lo mencioné hace rato, tanto reclusorios femeniles como varoniles. Y el mecanismo para la implementación del voto, eso es muy importante, porque respecto al mecanismo, el INE no tiene, digamos, un lineamiento específico de la Sala Superior, sino que debe valorar. Lo que dijeron fue que lo que se sostuvo en la sentencia de la Sala Superior es que el INE debe llevar a cabo, debe desarrollar los estudios que considere pertinentes para definir cuál será el mecanismo, cuál será la modalidad para desarrollar o para poder implementar el voto de las personas en prisión de manera eficaz. La Sala Superior no fijó ni limitó alguna forma especial de ejercer el voto, pero para esto es muy importante el tema del derecho comparado. ¿Por qué? Porque pues, podemos aprender buenas prácticas de otros países. Retomo un dato que también nos dio la magistrada, que es la baja participación en España. Y efectivamente, en España, por los datos que obtuvimos, hubo una participación solamente del 5% de las personas en prisión con posibilidad de votar. En cambio, fíjense, en Canadá la participación fue del 50%, entonces habría que reflexionar qué tipo de modalidad tiene cada uno de esos países o qué puede incidir en la baja participación de las personas en prisión, ya con ese derecho reconocido en el caso de México por una sentencia. Entonces, este desarrollo para mí es muy importante. Y también otro tema, ¿qué podría considerar el INE al momento de desarrollar y de reglamentar el derecho al voto de las personas en prisión?
Pues las buenas prácticas que el propio instituto ha implementado, y menciono dos. Una ya la dijeron, pero es para mí muy importante. El programa piloto que se implementó para las personas hospitalizadas y del personal que labora en centros de salud, que están impedidas para emitir el voto el día de la jornada electoral, por cuestiones obviamente de movilidad física. En ese caso, el INE implementó la instalación de casillas especiales, tanto fijas como itinerantes, en los centros hospitalarios. Digo, a ver, las cosas han cambiado, la circunstancia es otra, ya lo señaló el consejero, pero es una buena práctica interesante respecto a llevar una urna en un lugar en el que hay imposibilidad de movilidad física, como es obviamente el caso de los reclusorios. El otro tema que claramente pues, tiene regulación específica es el voto postal de los mexicanos en el extranjero. ¿Sí? Esa es otra buena práctica y el instituto pues, ha emitido lineamientos para la organización del voto postal de las personas mexicanas residentes en el extranjero para los procedimientos electorales 2017-2018. Entonces, lo expuesto, digamos, es solamente una aproximación para lo que el INE podría desarrollar ante el reto complejo que tiene para implementar el derecho de voto de las personas en prisión. En esta parte destacamos que la Sala Superior dejó abierta la posibilidad para que el INE conformara grupos de trabajo con las autoridades penitenciarias o alguna otra autoridad con competencia en la materia, lo cual debe ser aprovechado para arribar a buen puerto en el desarrollo de este deber surgido por la sentencia de la Sala Superior. Entonces, claro, a ver, en nuestra opinión, pudiera quedar un tema que mencionaron los magistrados disidentes en su respectivo voto particular. Sí, porque para ellos era una cuestión de ley referenda, o sea, decir, no, es que este tema no lo podemos regular, está la limitación expresa en la Constitución, entonces lo que se hizo en la sentencia, y eso se destaca, es una interpretación y finalmente se armonizaron dos normas de la propia Constitución. Un principio que está regulado a partir del 2008, que es el principio de presunción de inocencia, respecto a una limitación expresa también en la Constitución y que data desde la expedición de la Constitución en 1917, que no ha tenido realmente modificación. Pero bueno, a ver, ante ese debate, la Sala Superior se decantó por armonizar este principio de presunción de inocencia y la limitante en beneficio de las personas que gozan de la presunción de inocencia. Respecto a ese debate, es a lo que me refería al principio, y es lo que digo que puede generar un tema de justicia dialógica y de ley referenda, ¿sí? Porque conforme se ha expuesto, la interpretación tanto de la Suprema Corte y del Tribunal ha avanzado de manera progresiva, tutelando el derecho al voto activo de las personas en prisión. Y si bien se está conformando una línea jurisprudencial robusta respecto al derecho al voto de las personas en prisión sin sentencia condenatoria, consideramos importante generar espacios adecuados para debatir sobre la necesidad de complementar o robustecer esa tendencia mediante reformas legislativas. Entonces, para mí es muy importante poner algunos ejemplos. Voy a describir algunas propuestas que me encontré y que en este caso en la investigación que hemos desarrollado están presentadas desde el año 2005. Fíjense, coincido en que tal vez esta sentencia de la Sala Superior llega tarde en cuanto a la explicación que ya se dio de que en otros países este derecho está reconocido desde hace mínimo 20 años, pero la legislatura de Zacatecas presentó una propuesta en 2005, es una solicitud que hace al Congreso de la Unión el 12 de mayo de 2005 para derogar la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución, en la que se prevé la limitante o la suspensión de derechos políticos por estar sujeto a un proceso penal, y la legislatura de Zacatecas en 2005 ya le hacía ver al Congreso de la Unión que esa norma no era adecuada porque vulneraba derechos políticos de las personas en prisión preventiva. En ese mismo sentido, es decir, en el sentido de eliminar esa segunda fracción del artículo 38, se pronunció el entonces diputado del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas Gracia, el doctor Jaime Cárdenas, en el año 2011,
presentó una iniciativa de reforma constitucional y hay dos iniciativas más, una del PAN y otra del PRI de 2012 y 2017, en las que también se propone reformar el artículo 38 en su fracción segunda para eliminar la limitante al derecho a votar de las personas en prisión preventiva. Entonces, fíjense, a ver, son iniciativas de diversos años presentadas por diputados de diversos partidos políticos, el Partido del Trabajo, el PAN, el PRI, en las que son coincidentes en eliminar esa prohibición constitucional. Y hay una propuesta, también en el ánimo de generar este debate, que fíjense, se presentó el 2 de abril de 2019, en este caso por diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y ellos lo que proponen es reforzar la limitante y plantean, grosso modo en su exposición de motivos, que en México vivimos otra realidad y que no estamos preparados para la implementación del voto en las cárceles. Por lo tanto, insisten en que se debe preservar la limitación al derecho al voto de las personas en prisión preventiva. ¿Sí? Lo que ellos consideran es que se debe establecer de manera expresa en la Constitución que aunque estén en prisión preventiva sin sentencia condenatoria, basta con que una persona esté en la cárcel para que tenga limitado su derecho político a votar. Entonces, lo que yo quería presentarles, o mi objetivo al presentar de manera breve estas iniciativas de diversos partidos políticos presentadas en diversos años, es que es una cuestión que está sujeta a debate, no solamente en los órganos jurisdiccionales, porque esta fue una sentencia con una votación dividida de 4-3, y también en el legislativo hay opiniones divididas respecto al reconocimiento del derecho al voto de los presos. Sin embargo, quiero concluir diciendo que me parece que vamos en el camino correcto. La sentencia de la Sala Superior, sin duda, reconoce el derecho de las personas en prisión preventiva como una cuestión que es acorde con tratados internacionales. Yo quiero dejar solamente de manera apuntada la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego contra Colombia, del 8 de julio de este año, y que se publicó de manera reciente. Es una sentencia relevante en materia de defensa de derechos políticos, porque tiene que ver precisamente con la limitación de derechos políticos por inhabilitación de autoridad administrativa. Entonces, la Corte Interamericana condena al Estado de Colombia por haber vulnerado los derechos político-electorales del entonces alcalde mayor de Bogotá, Colombia. Y aquí, fíjense, lo que me interesa destacar, que por sí mismo es sumamente relevante el criterio de la Corte, pero lo que me interesa destacar es un voto particular del juez Eugenio Zaffaroni, porque lo que plantea el juez en su voto particular tiene que ver con una cuestión de persecución política. En México, cuando se empezó a discutir el tema de la limitación del derecho político de las personas sujetas a proceso, ese es un tema que se discutió de manera abundante, que en muchas ocasiones se dictaba un auto de formal prisión o de sujeción a proceso por persecución política. Entonces, a mí me parece muy importante, que se reconozca el derecho al voto de las personas en prisión, porque de esa manera se evita algo que el juez, lean ese voto, está muy interesante porque tiene que ver con persecución política, y evitaríamos en la contienda electoral y política en México generar un efecto perverso de la utilización del derecho en lo que se denomina en ese voto como la guerra de derecho, utilizando mecanismos de derecho penal para inhabilitar a una persona en una contienda electoral. Entonces, con eso cierro, y destacando la importancia, en mi opinión, del criterio sostenido por la Sala Superior. Ya les dejé algunos apuntamientos también respecto al debate que ha generado y que puede seguir generando, y que hay algunos temas que obviamente se tendrán que seguir
discutiendo, entre ellos el del voto pasivo, si también se tendrá que reconocer, pero en mi opinión el tema que decidió la Sala Superior es acorde con los criterios de las altas cortes y con el criterio de la Corte Interamericana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Trejo. La verdad ha sido interesante escucharte porque conoces pues, de primera mano las razones, los motivos para elaborar esta sentencia tan relevante para la protección de los derechos político-electorales en México. Bueno, luego de esta etapa, pues les haré llegar las preguntas que nos han ido haciendo las participantes a través del chat y de las redes sociales. Y pues, como no están dirigidas a algún panelista en concreto, quien quiera participar respondiéndola tiene el uso de la voz. Nos pregunta Víctor Hugo Serrano Morales, bueno, de la lectura de la sentencia, él encuentra que uno de los agravios que esgrimían los actores es que habían sido objeto de torturas y que no se les había tampoco notificado los motivos de su detención en su lengua natal, ya que se autoadscriben como indígenas tzotziles. Aquí lo que pregunta es si Sala Superior debió actuar de oficio a pesar de que esto es una materia ajena a su jurisdicción. No sé qué respuesta le puedan dar aquí a Víctor Hugo Serrano. No sé si alguno quiere participar en esta pregunta. A ver, si me permite, no sé si la magistrada o el consejero me permiten hacer algún apuntamiento. Sí. La pregunta es muy interesante, pero a mí me parece que es un tema opinable, digamos, en el ámbito individual. Si a mí mi respuesta sería que, claro, la Sala Superior se debió haber ocupado de este tema y aunque no sea de su competencia, se debió haber dado vista a la autoridad competente por dos aspectos. Uno, por el tiempo que ya había transcurrido, supuestamente 16 años, sin haber sido sentenciados, y por el tema de tortura. No está así en la sentencia, sin embargo, seguramente fue algún tema de motivo de discusión, pero me parece muy interesante el cuestionamiento, y claro, o sea, sí pudo haber dado vista con esos temas, aunque no sean competencia de resolución de materia electoral. Sí, también como agravio se esgrimía en ese caso que habían sido despojados de su credencial para votar con fotografía desde el ingreso al centro penitenciario, pues este tema tenía que ver con el derecho a la identidad. Quizá hubiese sido también interesante escuchar el pronunciamiento de Sala Superior en este sentido, pero bueno, tenemos pronunciamientos que ya han emitido salas regionales, entre ellas Sala Ciudad de México, sobre el derecho a la identidad de las personas que tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Otra pregunta que nos hacen llegar es, pues, dado los razonamientos en pro y en contra a la restricción o la limitación del voto de las personas en prisión, ¿en qué contribuye enajenar de sus derechos civiles y políticos a las personas que se encuentran en prisión? ¿Se puede considerar proporcional esta limitación incluso cuando hablamos de personas que han sido sujetas de condena, de sentencias condenatorias? No sé quién de nuestros panelistas quisiera participar. No sé si Isaías, la magistrada, tuviera algún comentario. Yo creo que es parte central del criterio que tiene esta sentencia el dejar claro de que no es proporcional la medida, ¿no? Incluso no guarda relación con el posible delito por el cual la persona está privada de la libertad. Eso me parece parte del razonamiento claro que nos lleva a ver el tema de esta restricción del 38 fracción segunda como excesiva, como ineficaz,
porque no persigue ningún fin legítimo. Entonces, por supuesto, yo diría con toda presión, esa es una de las grandes bondades de esta sentencia, que le permite a una persona bajo el amparo de esta presunción de inocencia el que ejerza un derecho humano tan importante, tan orientado a la reparación, a la recuperación de su vida ciudadana normal, como es el derecho a votar. De manera que yo lo vería con toda claridad que no guarda ninguna relación con el posible delito por el que se le acuse, y por supuesto no lo vería por ningún motivo proporcional. Sí, así es. Quizá como la Corte Interamericana, por ejemplo, lo ha llevado a cabo en su sentencia Argüelles y otros contra Argentina, y la Corte Interamericana parece que deja planteado de manera implícita que la restricción de los derechos político-electorales de las personas sujetas a una condena puede estar justificada cuando se trata de delitos electorales, ¿no? Parece que en esa sentencia la Corte Interamericana lo que deja establecido es que es proporcional limitar el voto de las personas, incluso condenadas, de las personas condenadas, cuando ha cometido un delito que guarde algún tipo de conexión con la sanción que se va a imponer. En este caso, los delitos electorales socavan directamente los cimientos de la democracia, y en este sentido se ha entendido la proporcionalidad, ¿no?, de la sanción. Pero pues en otros delitos queda abierta esa duda de si es proporcional seguirlo manteniendo, por razones incluso de la muerte civil, por el incumplimiento del pacto social, ¿no?, por razones tan arcaicas como esas. Pues también nos preguntan a través de las redes sociales qué tan viable es en México llevar a cabo el voto en prisión a través del correo postal. Sí, me... Gracias. Bueno, en principio comentar que esa es una propuesta, una sugerencia que hace la propia sentencia, ¿verdad? El voto postal es una de las posibilidades que se prevén en la sentencia como válidas, y efectivamente, pues es un camino que tiene recorrido el INE, el permitir que una persona ejerza su voto, sobre todo lo hemos visto desde el extranjero, a través del voto postal. Sin embargo, yo ya no lo vería como la única opción. Me parece que Isaías dibujaba un poco esta posibilidad, cómo la pandemia nos ha impactado, pero más allá de esto, pues desde hace ya algunos años el INE lleva avances importantes en la posibilidad de recibir votación desde el extranjero con voto por Internet. Estamos ya colaborando, digamos, las autoridades locales con el INE en este tema. Llevamos 2 simulacros ya exitosos en donde vemos que es una posibilidad real, de manera que esta imposibilidad material que en su momento determinaba la Corte la vemos ya superada con estas herramientas tecnológicas, y me parece que debemos voltear a ver ya no solamente como una posibilidad para que las personas privadas de la libertad sin sentencia puedan votar, sino también las personas en los hospitales que con o sin pandemia podrían estar ejerciendo este derecho, aquellas personas que no puedan desplazarse de sus domicilios por alguna incapacidad física, personas, por supuesto, también desde el extranjero. En fin, me parece que ya las herramientas tecnológicas que tenemos, el desarrollo que tenemos está listo. Sin embargo, sí hay que decir que nos falta caminar un buen trecho en la construcción de la confianza de la ciudadanía, que eso sigue siendo una asignatura pendiente. No sé si Isaías querías participar. Sí. Ya el consejero lo dijo de manera muy puntual e ilustrativa para todos nosotros, porque en la exposición sí les sugerí, o sea, lo que yo digo, bueno, a ver, existen otras posibilidades, no solamente el voto por correo y también no solamente la instalación in situ de las urnas, sino ahora explorar la posibilidad, y ahorita como ya nos lo explicó el consejero, que ya están realizando algunas pruebas, eso sería excelente, de alguna urna electrónica o voto por internet. Desconozco cuál pudiera ser el mecanismo o la herramienta tecnológica adecuada, pero pues ahorita es el claro ejemplo de que nosotros desde nuestras casas estamos desarrollando este conversatorio virtual. Entonces
me parece que los expertos en el tema de herramientas tecnológicas y las autoridades encargadas de la administración electoral pudieran decidir alguna herramienta alterna por correo o también a la instalación física de la urna, ¿no? Yo coincido totalmente con eso. Muchas gracias. Sí, también en ese sentido, pues es importante recordar que Sala Superior y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento ya se habían pronunciado a través de diversos precedentes sobre que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar, pero como bien lo señalaba el consejero, esgrimían que existía una imposibilidad física o material para que pudieran ejercerlo si estaban privadas de libertad. Por tanto, se entendía que los únicos que podían ejercer ese derecho eran las personas sujetas a proceso, pero que estaban en condición de libertad. La imposibilidad física o material es llevar las urnas a prisión. Parece que ese era el punto, ¿no? El de pivote en esas decisiones, ¿no? Pero ya hemos visto que en el derecho comparado eso no es una imposibilidad, pues en Costa Rica desde 1998 se llevan las urnas a prisión. Entonces, si en otros países se ha podido hacer, también se debe de implementar en México, ¿no? Se tiene que buscar una solución al respecto. Y pues nos preguntan también en el chat, ¿cómo se puede garantizar el derecho al voto universal? ¿Qué mecanismos deben implementarse para lograr una mayor participación democrática? Y si el voto activo es un derecho o una obligación ciudadana, o participa de la naturaleza de ambos. No sé quién dice yo. No, si quieren yo contesto una. Son varias preguntas, pero en el caso concreto, el derecho o la universalidad del voto se garantiza, o sea, digamos, con la propia sentencia. Ya mencionaron en sus exposiciones tanto la magistrada como el consejero que han existido a lo largo de la historia diversas limitantes al derecho al voto, ¿sí? O sea, el voto censitario antes se votaba dependiendo de la capacidad económica, el voto de las mujeres fue limitado por muchísimo tiempo, lamentablemente, pero digamos en una historia reciente, uno de los temas torales tiene que ver con el voto de los extranjeros o el voto de las personas en prisión. Entonces, para mí esta sentencia es un ejemplo claro de profundización en cuanto al principio de universalidad del voto. Entonces, la propia sentencia es un ejemplo de ese desarrollo. Y luego menciona que si el derecho al voto activo o pasivo es un derecho o es una obligación en México, el derecho al voto es un derecho. No existe un deber, no existe un castigo para aquella persona que no vota. Y en cuanto al derecho pasivo, a mí sí me gustaría redondear, digamos, la idea en cuanto a que es un punto que queda todavía pendiente, queda a debate, qué es lo que sucederá si ya está garantizada mediante esta sentencia el desarrollo del derecho al voto activo. Pues no vería, la verdad, algún elemento para garantizar el derecho al voto pasivo, con todas las implicaciones que ello puede tener. O sea, yo lo tengo claro, pero estaba fuera de la litis en este caso concreto, pero posiblemente se pudiera plantear. Gracias. Gracias, Isaías. Sí, en España, por ejemplo, se permite el voto pasivo de las personas en prisión preventiva, no así de las personas ya sentenciadas. Y desde luego, pues el voto pasivo, el derecho de presentar la candidatura, pues queda en expensa de que la persona sea sujeta o no a una condena en el proceso. Y esto sucedió recientemente, pues con el caso del Procés en Cataluña. Muchas de las personas que estaban procesadas, sentenciadas por esa conato de independencia, presentaron sus candidaturas en las pasadas elecciones generales. Muchos obtuvieron el curul, pero no pudieron acceder a él porque pues, se dictó una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo. Y pues
Ya por último, la pregunta es si la suspensión del voto, en este caso de las personas sujetas a condena, puede interpretarse como una concreción o una aplicación de la falta de presunción de tener un modo honesto de vivir. A ver, yo creo que, perdón, es que no me había podido conectar, tenía muchas fallas técnicas. Pero a ver, comento lo siguiente. No se trata de una presunción, de no tener un modo honesto de vivir. En realidad, lo que existía era, en un principio, una interpretación de que todos aquellos que se encuentran privados de libertad, condenados o no tenían esta posibilidad. Después, lo que se abre es para aquellos que no han recibido una sentencia condenatoria, la posibilidad de que ellos puedan sufragar, pero a partir precisamente de la presunción de inocencia. Y para aquellos condenados, bueno, creo yo que tendríamos que tener una reforma a la Constitución, porque se prohíbe de manera expresa. En este punto, aun cuando estimo que fue posible llevar a cabo una interpretación de la disposición constitucional que establecía para aquellos que no estaban condenados por una sentencia firme la posibilidad de que ellos puedan votar, esto se hizo a partir no solamente de que los instrumentos internacionales tienen esta posibilidad de llevar a cabo la interpretación, sino a partir de la propia Constitución que establece la presunción de inocencia, presunción que ya no estaría si tuviéramos una condena. De ahí que en ese caso sí se requeriría de una reforma constitucional. Muchas gracias, magistrada. Pues, ya por razón del tiempo, debemos concluir con este conversatorio, no sin antes pues darles la oportunidad, si algún panelista o la magistrada quiere pues hacer una intervención final para expresar sus conclusiones sobre el tema planteado. Bueno, pues mire, como conclusiones finales me parece lo siguiente. En diversos países se permite, en algunos otros no. Que es lo que me parece que todo esto obedece a la visión que cada estado tenga en relación a la posibilidad de conceder o no el derecho. Existen argumentos a favor, existen argumentos en contra. A mí me parece muy interesante esta situación en la que debemos de entender los derechos a partir de una visión de progresividad en una conexión con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se reconocen por nuestra propia Constitución como parte de nuestro ordenamiento jurídico, y a partir de ello llevar esta posibilidad de potenciar que los presos que no han sido condenados puedan sufragar. Entiendo yo que aun cuando se debate si esto debe de ser a partir de la ley, porque debe ser una situación que concierne a las políticas públicas mismas establecer, me parece que la falta de instrumentación de la forma en la que debe llevarse el ejercicio de este derecho no debe de ser un obstáculo para permitirlo. Hay muchas formas de que puede llevarse a cabo el voto de los presos, para lo cual pueden, como refería, establecerse mecanismos tales como en España, que no solamente es el voto por correo, sino que es el propio preso el que solicita el voto, y este es pedido a través del propio director de la penitenciaría, y después con otro tipo de mecanismos. Hay prisiones en las que no se permite proselitismo,
Hay otros países en donde se permite llevar a cabo algún tipo de campañas, hay algunas prisiones en donde el voto se lleva in situ, y bueno, y actualmente tenemos la posibilidad de hacer uso, como refería Isaías, de todos estos medios electrónicos que antes no teníamos. Me parece que este es una interpretación en la que se lleva a cabo el ejercicio de derecho de forma progresiva. Muchas gracias, magistrada. Pues ya agotado el tiempo para este conversatorio tan interesante que hemos tenido sobre la apertura al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, pues no me queda más que agradecer a nombre de los magistrados, magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la participación de la magistrada presidenta Marcela Fernández, del consejero Carlos Eguiarte y del licenciado Isaías Trejo, y asimismo agradecer a las personas que han estado aquí presentes y que han participado en este foro, y también a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias y esperamos poder contar con ustedes en próximos eventos que organiza la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.